Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán Y Alejandra Medina. Ante los sucesos desatados en algunos países en contra de los cristianos, Citizen Go, una plataforma de participación ciudadana que trabaja para defender la vida, la familia y las libertades fundamentales en todo el mundo, ha escrito a Luis Almagro, secretario general de la OEA, Organización de los Estados Americanos, para pedirle que garantice la libertad religiosa. El escrito se remite a esta organización porque la declaración de la misma dice tener como objetivo trabajar para fortalecer la paz, seguridad, consolidar la democracia y promover los derechos humanos. Derechos contra los que se está atentando continuamente sin que organismos nacionales o internacionales intervengan en su defensa. En la actualidad, la libertad religiosa, garantizada por casi todas las constituciones, está siendo un derecho sumamente vulnerado ante el silencio incomprensible de quienes pueden poner solución. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 12, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Sin embargo, estos son algunos datos de lo que está sucediendo sin que nadie ponga coto. En Chile se han quemado iglesias y se han vandalizado templos. En Nicaragua, el mismo gobierno ha impedido acceder a los servicios religiosos. En México, las feministas radicales han asaltado templos e iglesias, además de que ser sacerdote es uno de los oficios de mayor riesgo en el país. Han asesinado 27 en 7 años. En Argentina, las llamadas mujeres autoconvocadas han agredido la catedral en La Plata y han quemado imágenes del Papa Francisco. En Colombia, la izquierda radical ha tratado de arremeter contra los templos. Algunos gobiernos comparan el cristianismo con el fundamentalismo islámico y acusan a la Iglesia de ofrecer enseñanzas dañinas y peligrosas. Desde ONU-SIDA se acusa a las iglesias de delitos de odio y el Fondo de Población de las Naciones Unidas las acusa de ser responsables de los embarazos adolescentes sin tener ni datos ni pruebas que justifiquen estas afirmaciones. De hecho, la campaña con mejores resultados contra el contagio del SIDA y embarazos en adolescentes se llevó a cabo en Uganda en relación Iglesia y Estado, fomentando la fidelidad conyugal y la abstinencia sexual hasta el matrimonio. Debido a esta discriminación de todo lo cristiano, incluso desde organismos internacionales, la plataforma Citizen Go está haciendo una recogida de firmas a la que podrás unirte en su página web citizengo.org. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Colombia. Fallece sacerdote ordenado con permiso especial de la Santa Sede. Perú. En el Día de Guadalupe se estrenará película sobre San Maximiliano Kolbe. Italia. Congregación formada solo por religiosas con discapacidad visual. Italia. El obispo de Brescia refuerza las apariciones de Rosa Mística. Pasaremos después a las noticias nacionales. Campaña #Yo pongo el Belén. Obispos españoles publican un documento en el que se condena la eutanasia. Bendecido e inaugurado el Belén Playmobil en Coria, Cáceres. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Las celebraciones pontificias de diciembre a enero. El Papa firma la carta Admirabile Signum. Audiencia general sobre los Hechos de los Apóstoles. El sacerdote colombiano Padre Diego Omar Peña Navia, quien recibió el sacramento del orden de manera anticipada a causa de una enfermedad terminal por concesión especial de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, falleció en la mañana del día 4 de diciembre a los 31 años de edad. El presbítero fue ordenado diácono el 21 de agosto y sacerdote al día siguiente, y su corto ministerio fue una fuente de inspiración para la iglesia local. Les comunicó a todos que nuestro hermano el Padre Diego Omar Peña Navia descansó esta mañana en la paz de Dios, anunció Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, obispo de Garzón, a través de las redes sociales de la diócesis.
Demos gracias a Dios y confiémoslo a su misericordia de Padre. Que el Señor a todos nos fortalezca con nuestra mirada puesta en la resurrección. El natural dolor humano se vea superado por la esperanza que brota de la fe. El padre Peña recibió la gracia del sacerdocio, según expuso la diócesis, por el convencimiento de que la vocación sacerdotal es una llamada de Dios y no un emprendimiento humano. Se es presbítero no solo para esta vida, sino también para la eternidad, comentó la diócesis antes de su ordenación. El joven Diego Omar Peña da los signos de fe para recibir el sacramento del orden, pues la madurez en su vida cristiana y la misma manera como ha enfrentado su enfermedad son un signo concreto para la comunidad cristiana de la llamada del Señor al sacerdocio. La conversión del joven sacerdote y su vocación estuvieron ligadas al diagnóstico de un cáncer que le hizo volver a Dios tras un tiempo de alejamiento de la práctica religiosa. Su retorno a la Iglesia fue ocasión del discernimiento de su llamada y la aparente curación de su mal le permitió considerar como posible la formación para el sacerdocio. El 1 de febrero de 2015 ingresó al Seminario Conciliar María Inmaculada de Garzón. En ese entonces, los certificados indicaban que no había huella dejada por la enfermedad. A lo largo de estos 5 años de seminario, el joven Diego Omar ha presentado signos de crecimiento en la fe y desde hace año y medio, cuando reapareció la enfermedad, se ha distinguido por enfrentar este momento tan difícil desde una profunda unión de su sufrimiento con la pasión de Cristo y haciendo palpable una serenidad envidiable frente a la realidad de la muerte, afirmó el obispo Monseñor Duque. Quiero morir con la casulla puesta, porque morir siendo sacerdote vale todo, expresó el entonces seminarista. El joven seminarista recibió la consagración sacerdotal el 22 de agosto, un día después de su ordenación diaconal, con el permiso otorgado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El próximo jueves 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se estrenará en Perú la película Dos Coronas, que narra la vida de San Maximiliano Kolbe, sacerdote polaco mártir, asesinado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La cinta es dirigida y producida por Michał Kondrat. Tuvo 2 años de rodaje y muestra algunos hechos hasta ahora desconocidos del santo polaco que murió en el campo de concentración de Auschwitz. La parte documental de la cinta fue realizada en Polonia, Japón e Italia e incluye declaraciones de expertos y personas que conocieron personalmente al santo, como Kazimierz Pieczowski, quien vio cuando San Maximiliano Kolbe tomó la decisión heroica de ofrecer su vida a cambio de la de otro prisionero. El título de la película surge de un episodio de la vida del santo, cuando en 1906, a la edad de 12 años, le contó a su madre que se le apareció la Virgen María enseñándole 2 coronas, una blanca, símbolo de pureza, y otra roja, símbolo de martirio. El pequeño respondió que aceptaba recibir ambas. San Maximiliano, también conocido como el Loco de la Inmaculada por su gran amor a la Madre de Dios, fue sacerdote de la Orden de Frailes Menores Conventuales, doctor en teología, filosofía y periodista. Durante la invasión nazi de Polonia, San Maximiliano fue detenido y llevado como prisionero a una cárcel de Varsovia y luego al campo de concentración de Auschwitz. En julio de 1941, uno de los prisioneros del campo escapó. La norma era que por una persona que escapaba, 10 debían morir. Uno de los elegidos fue un padre de familia, y San Maximiliano se ofreció para intercambiarse por él y morir en su lugar. El santo polaco y los otros 9 presos fueron obligados a guardar ayuno hasta fallecer. Como después de 3 semanas, San Maximiliano seguía con vida. Los nazis le aplicaron una inyección letal. Fue beatificado en 1971 y canonizado en 1982 por San Juan Pablo II. Dos Coronas fue presentada en Cannes y luego estrenada en Polonia en 2017. También se ha proyectado en España, Colombia, Ecuador, México, entre otros países. Las Hijas de Jesús Rey es una congregación para religiosas con discapacidad visual. Actualmente hay 8 religiosas, pero llegaron a ser muchas más y son una muestra de que cuando el Señor llama no hay barreras que no se puedan superar. Sor Lorena Logrono, superiora de las Hijas de Cristo Rey, explicó que el origen de la congregación está en la de las pobres hijas de San Cayetano, que fundó el beato Giovanni María Bocardo hace 135 años. Cuando el beato Giovanni María Bocardo se enfermó, dejó la congregación de las pobres hijas de San Cayetano en manos de su hermano Luigi, que también fue nombrado responsable del Instituto de Chicas Ciegas de Turín. Allí una joven le pidió al beato Luigi Bocardo ser religiosa, pero no podía porque era ciega. Tiempo después, él recibió la inspiración de fundar una congregación para personas ciegas que tuvieran el carisma de las pobres hermanas de San Cayetano, pero dedicadas a la contemplación. Y ahí, en 1932, nació la rama contemplativa Hijas de Jesús Rey, explicó la religiosa. Sor Lorena, que sí ve, pertenece a la congregación de las pobres hijas de San Cayetano y es la superiora de las Hijas de Jesús Rey en Turín, Italia.
Las hijas de Jesús Rey siempre han tenido la asistencia de una hermana que sí ve, más por cuestiones prácticas, como por ejemplo si tienen que salir para ir al médico, pero dentro del convento está todo adaptado y ellas son totalmente independientes, precisa Sor Lorena. Actualmente la congregación Hijas de Jesús Rey está formada por 8 religiosas. Sor María Patricia Speculato es una de las hijas de Jesús Rey, tiene 69 años y entró con 21 a la congregación. Había estudiado fisioterapia en Florencia en el Instituto para Personas No Videntes y allí conocí la congregación. Yo había sentido desde pequeña la llamada del Señor y aunque durante un tiempo me aparté, cuando terminé de estudiar vi que el Señor volvía a llamarme y suscitó de nuevo el deseo de consagrarme a Él. Eso me hizo ser capaz de superar todas las dificultades para entrar, como dejar a mi familia que es de Nápoles e ir a vivir a Turín. Cuando se tiene vocación se hace todo lo que sea necesario para seguirla. Según explica Sor María Patricia, su carisma es ofrecer la vida de oración y sacrificio por el Santo Padre, por los sacerdotes y su santificación, y por la conservación y difusión de la fe. Rezan la liturgia de las horas completa porque la tienen traducido al braille, así como otros muchos libros de espiritualidad. También realizan 1 hora de adoración cada día, meditan 1 hora por la mañana y media por la tarde, rezan el rosario y participan en la Santa Misa, todo para estar más unidas al Señor durante la jornada, porque nuestra vida es crecer en la intimidad con Cristo, precisa. El Boletín Mariano de Noticias Cari Fili News recoge la noticia de la constitución por el obispo de Brescia del santuario de María Rosa Mística y Madre de la Iglesia en Fontenelle, según la petición de la vidente Pierina Gili. Tras el reconocimiento por la Santa Sede en septiembre pasado de la condición de santuario mariano del futuro templo en Fontenelle, el obispo de Brescia, Pier Antonio Tremolada, firmará en estos días el decreto que permitirá su construcción. Aunque todavía no equivale al reconocimiento de las apariciones, las nuevas investigaciones de la Iglesia están evidenciando la plena credibilidad de Pierina Gili, explica Ricardo Caniato, editor de los Diarios de la Vidente. El 28 de noviembre, Monseñor Tremolada dio a conocer su intención de instituir canónicamente el santuario diocesano Rosa Mística, Madre de la Iglesia, en la parroquia de Santa María Inmaculada de Borgosotto di Montichiari, que desde hace años se ha convertido en un importante punto de referencia espiritual y lugar de peregrinación para miles de fieles de Italia y el extranjero. La excepcionalidad del lugar nació en 1944, cuando Pierina, quien se encontraba en estado comatoso a consecuencia de una meningitis, recibió de Santa María Crucificada de Rosa, fundadora de las Siervas de la Caridad, una visión con la promesa de su curación. Posteriormente, Pierina tuvo 2 ciclos de apariciones de la Virgen, uno en 1947, durante las cuales se presentó como Rosa Mística y Madre de la Iglesia, y que concluyeron en la Basílica de Montichiari un 8 de diciembre, y otro en 1966, en Fontenelle, donde el lugar fue señalado como futura fuente de purificación y gracias. Durante la aparición del 13 de julio de 1947, la Virgen llevaba 3 rosas sobre el manto, una blanca, una roja y una dorada, que simbolizarían, según recogió Pierina, la oración, el sacrificio y la inmolación para reparar las infidelidades y traiciones de las almas consagradas. Esta experiencia está siendo objeto de una renovada fase de estudio y discernimiento por parte de la autoridad eclesiástica, tanto a nivel diocesano como por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, explica el obispo. La diócesis de Ávila pone en marcha la 5ª campaña #YoPongoElBelén. Por 5º año se invita a los internautas a compartir imágenes de sus belenes y nacimientos a través de las redes sociales, mostrando así la alegría y fe de nuestras más arraigadas tradiciones navideñas. El inicio del Puente de la Inmaculada, en el que tradicionalmente muchas familias aprovechan para colocar los adornos navideños en sus casas, la diócesis de Ávila lanza a través de sus redes sociales la campaña Yo Pongo el Belén. Se trata del 5º año que se pone en marcha esta iniciativa, que cada vez tiene más apoyo desde todos los puntos de España, con la que queremos animar a todos aquellos que lo deseen para que suban las fotos de sus nacimientos a Facebook y Twitter con la etiqueta #YoPongoElBelén. En este tiempo de Adviento pretendemos mostrar la alegría y la fe del pueblo cristiano que mantiene arraigadas sus tradiciones navideñas. Ellas forman parte del patrimonio de nuestra fe y de nuestra cultura. Fomentarlas significa mantener vivo el espíritu de los momentos iniciales de una bella historia de vida y salvación, la que nos ofrece Jesús desde su humilde pesebre. La campaña de este año es más especial aún, si cabe, pues coincide con la reciente publicación de la Carta Apostólica Admirabile Signum, en la que el Papa Francisco reflexiona sobre el significado y el valor del pesebre. Con esta carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas.
Es realmente un ejercicio de fantasía creativa que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños, cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que, allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. Todas las imágenes serán compartidas asimismo desde las cuentas oficiales de la diócesis en Twitter, en la página web de Facebook y en el perfil de Instagram. En la campaña de 2018 se consiguieron más de 3.000 imágenes y solo en Twitter se alcanzaron los 4 millones de impactos. Los obispos españoles no creen que exista una demanda social a favor de la regulación de la eutanasia, tal y como plantea el PSOE y Unidas Podemos en su preacuerdo de gobierno, y han reclamado, en cambio, una ley de cuidados paliativos que atienda a todas las personas que lo necesitan al final de la vida. El documento, Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, ha sido presentado este miércoles por el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida y obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta. Aunque el documento asegura que tanto la eutanasia como el suicidio asistido son objeto de campaña propagandísticas, Iceta no ha querido valorar la intención del Ejecutivo de aprobar una ley para despenalizar esta práctica, pero ha advertido que muy pocos países la permiten. El texto afirma que el debate actual sobre la eutanasia no se plantea como una cuestión médica, sino más bien ideológica, con campañas encaminadas a suscitar opiniones favorables a la eutanasia y al suicidio asistido, como apelar a una situación dramática especialmente llamativa que interpele la sensibilidad colectiva, y el uso de eufemismos como muerte digna. Él censura que se presente a los defensores de la vida como retrógrados e intransigentes, contrarios a la libertad individual y al progreso, y que se pretenda transmitir la idea de que la eutanasia es una demanda urgente de la sociedad. En ese sentido, Monseñor Iceta ha opinado que existe una gran confusión en torno a la eutanasia porque no existe una demanda social a su favor. No hay demanda de morirse, sino de aliviar el cansancio, el sufrimiento, el dolor o la incapacidad física. Queremos eliminar el sufrimiento del enfermo, no al enfermo que sufre, ha subrayado Iceta, que ha defendido los cuidados paliativos y el uso de la sedación terminal en los casos en los que esté indicado, aun cuando ésta suponga acortar la vida del paciente. A la presentación de este documento han asistido también el médico Jacinto Batiz y la enfermera Encarnación Isabel Pérez, expertos en cuidados paliativos, que han denunciado que de las 125.000 personas que necesitan anualmente este tipo de atención, 60.000 no la reciben y mueren sufriendo. Batiz ha lamentado que solo salgan a la luz pública los casos de suicidios asistidos cuando hay muchos enfermos bien atendidos que reciben los cuidados paliativos y mueren en paz. El documento de la Iglesia advierte que legalizar la eutanasia abre la puerta a que ésta se aplique a situaciones cada vez menos extremas. Se sabe que esas figuras, pensadas inicialmente para casos dramáticos, terminan expandiéndose y aplicándose a casos mucho menos graves. Esto sucede tanto a nivel legal como a nivel práctico. Legalmente, las condiciones requeridas se relajan en modificaciones posteriores de la ley y así, de practicarse solo a petición expresa y consciente del enfermo, se pasa a aplicar en personas incapaces de expresar su consentimiento, avisa. Monseñor Francisco Cerro bendijo e inauguró el Belén monumental Ciudad de Cáceres este 2 de diciembre. Al acto acudieron además el presidente de la Asociación Belenista, Jorge Rodríguez, y el alcalde, Luis Alaya. El Belén de Playmobil, instalado en la Preciosa Sangre, cuenta con 900 piezas de esta marca de juguetes, 100 más que el año pasado. Se trata del nacimiento de mayor extensión de todos los que puede verse en la ciudad. Como novedades, una gran ciudad romana con su teatro y algunos personajes anacrónicos, escondidos para que sean localizados por los visitantes. Una plataforma de 10 por 5 metros sostiene el Belén, que ha sido montado durante 2 meses por 6 miembros de la Asociación Belenista, desde el 7 de octubre durante todas las tardes. Además cuenta con el detalle del dragón y San Jorge como guiño a la ciudad de Cáceres. La mayoría de las figuras, más de la mitad, han sido donadas gracias a la campaña Se armó el Belén y por la empresa Toy Planet. Se puede visitar hasta el 23 de febrero, habiendo sido la apertura este pasado 4 de diciembre. Los horarios son de lunes a domingo de 10 a 2 de la tarde y de 16:30 a las 19:30 hasta el 23 de febrero. Cerrado el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre. Entre las actividades preparadas para esta Navidad por la Asociación Belenista destacan el Pórtico de la Navidad, ruta local de belenes, bendición de imágenes del Niño Jesús, recital de corales, concierto de Año Nuevo por la Paz o la gran bienvenida a los Reyes Magos.
Esta última iniciativa de la Gran Bienvenida de los Reyes Magos se celebró ya el año pasado por primera vez. El jueves 3 de enero, sus majestades participarán en un gran acto de bienvenida a nuestra ciudad, recorriendo las calles de la ciudad monumental y siendo recibidos en la concatedral por los niños cacereños. En representación de la ciudad, el señor alcalde entregará a sus majestades las llaves mágicas con las que Melchor, Gaspar y Baltasar podrán acceder a todas las casas durante la noche del 5 al 6 de enero. El prelado diocesano, don Francisco Cerro Chávez, en el acto de la bendición, ha recordado que la Navidad es la fiesta cristiana más extendida por todo el mundo y ha agradecido a todos los que han hecho posible la iniciativa del Belén Monumental por potenciar las raíces de nuestra cultura y los valores que brotan del misterio de la Navidad. Por su parte, el alcalde de Cáceres, Luis Alaya, ha felicitado a la Asociación Belenista por este trabajo, por una Navidad que ahonda en otro modelo, lejos de los hábitos consumistas y que nos retrotrae a nuestra infancia y a quienes nos enseñaron a montar por primera vez un Belén, como nuestros padres o abuelos. También ha querido agradecer la labor de la diócesis en el mantenimiento del patrimonio de la ciudad. Quiero dar las gracias al obispo por el compromiso que tiene con el patrimonio, abierto y visitable. El patrimonio de la Iglesia juega un papel fundamental en la ciudad, sentenció Salaya. Siendo que el fin de año está siempre marcado por varias celebraciones presididas por el Papa, la prefectura de la Casa Pontificia divulgó la agenda del pontífice para los meses de diciembre del año 2019 y enero del año 2020. Transmitimos ahora los horarios y las funciones celebrativas en las cuales Francisco participará. Los actos del mes de diciembre comienzan con la solemnidad de la Inmaculada Concepción, en la que el Papa Francisco hace el acto de veneración a la Virgen María en la Plaza de España. Posteriormente, el día 12, jueves, en la Basílica Vaticana, celebrará la Santa Misa celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. El día 24, martes, en la Basílica Vaticana, tendrá lugar la solemnidad de la Natividad del Señor con la Misa del Gallo. Al día siguiente, en el balcón central de la Basílica Vaticana, a las 12 horas, se celebrará la solemnidad de Natividad del Señor y el Santo Padre impartirá la bendición Urbi et Orbi. Finalmente, el día 31 en la Basílica Vaticana tendrán lugar las primeras vísperas de la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y el Te Deum de agradecimiento. Ya en enero de 2020, el día 1, miércoles, en la Basílica Vaticana se celebrará la solemnidad de María, Madre de Dios, y el 53 Día Mundial de la Paz con la Santa Misa. El día 6 de enero, en la Basílica Vaticana, será la celebración litúrgica de la solemnidad de la Epifanía del Señor con la Santa Misa. Y ya para finalizar el tiempo de Navidad, el día 12 de enero, domingo, en la Capilla Sixtina, será la celebración de la fiesta del bautismo del Señor, en la que habrá una misa con bautizados. Francisco se desplazó el primer domingo de Adviento por la tarde a la localidad de Greccio, en Lazio, al norte de Roma, para visitar al santuario del Pesebre, donde San Francisco de Asís ideó en 1223 el primer Belén, y firmar allí mismo la carta apostólica Admirabile Signum sobre el significado y el valor del Belén. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. Comienza la carta, porque equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Papa resalta además que es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La finalidad con la que se ha escrito esta carta es alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Se trata de un ejercicio de fantasía creativa que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza, y se aprende desde niños, dice el Papa. Espero que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. Francisco recuerda el fundamento de esta tradición en el Evangelio y el simbolismo de que Jesús encuentre acomodo en un praesepium, un pesebre, donde los animales van a comer, como alusión al misterio de la comunión eucarística. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Son las palabras de San Francisco de Asís cuando en la Navidad de 1223 se detuvo a su regreso de Roma, donde había sido aprobada la regla de su orden mendicante, en las grutas de Greccio, en el Valle Reatino, tan parecidas a las que había visto en Tierra Santa.
Allí se celebró la misa el 25 de diciembre en la presencia viva del pesebre con una mula y un buey. San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días como un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. Dice el Papa en Admirabilis Hymnum, donde añade que la representación del nacimiento suscita tanto asombro y nos conmueve porque manifiesta la ternura de Dios. El Papa Francisco recordó que la fe cristiana es incompatible con la práctica de la magia y otras prácticas idolátricas. Así lo afirmó en su catequesis durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano este miércoles 4 de diciembre. El Papa llamó la atención sobre el éxito cosechado por San Pablo en su predicación, en concreto, durante su estancia en la ciudad de Éfeso. Allí, 12 hombres recibieron el bautismo en el nombre de Jesús y experimentaron la venida del Espíritu Santo. Después están los milagros producidos por medio del apóstol. Los enfermos se curaban y los poseídos se liberaban. Francisco subrayó que esto sucede porque el discípulo se parece a su maestro y lo hace presente comunicando a sus hermanos la misma vida nueva que había recibido de él. El poder de Dios que irrumpe en Éfeso desenmascara a quien quiere emplear el nombre de Jesús para realizar exorcismos, pero sin tener la autoridad espiritual para hacerlo, y revela la debilidad de las artes mágicas que son abandonadas por un gran número de personas que eligen a Cristo. Francisco contextualizó este fenómeno y lo definió como un vuelco en una ciudad como Éfeso, que en aquella época era un famoso centro para la práctica de la magia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas subraya la incompatibilidad de la fe en Cristo y la magia. Si eliges a Cristo, no puedes recurrir a un mago. La fe implica un abandono confiado en las manos de Dios confiable que se da a conocer no por medio de las prácticas ocultas, sino por medio de la revelación y del amor gratuito. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.